origen del abanico plegable, que es el que tenemos expuesto en el Museo del Palmito de Aldaya, Museo del Abanico, tiene su origen en Asia y viene a Europa a través de los navegantes portugueses a partir del siglo XVI, que se expande por toda Europa. Aldaya tiene tradición de fabricación de abanicos desde la primera mitad del siglo XIX y fue en la segunda mitad del siglo XX, después de la Guerra Civil, cuando sustituye a Valencia como, digamos, primera productora, principal productora de la Comunidad Valenciana, pero también de España. El museo está albergado en un palacete que se denomina la Casa de la Llotxeta, de finales del siglo XVI, principios del XVII. Fue restaurado en 2010 y en 2015 fue inaugurado como Museo del Abanico. Aldaya, durante la segunda mitad del siglo XX, ha representado el 70% de la producción de abanico artesano de España y de la exportación española. Conserva todavía viva una tradición que se ha transmitido de padres a hijos a través de sagas familiares y actualmente tenemos 24 talleres de los 36 que existen en la Comunidad Valenciana y el taller más antiguo de la Comunidad Valenciana, que es Abanicos Andrés Pascual, fundado en 1880. El gremio surge en el siglo XVIII a raíz también de la existencia de una real fábrica del abanico en Valencia, pero es ya a lo largo del siglo XIX cuando hay una constancia y presencia de una agrupación de abaniqueros en Valencia que participan en las exposiciones comerciales e industriales regionales de 1883 y de 1909. El apogeo del gremio de maestros abaniqueros, que así se denomina, es ya durante el siglo XX principalmente y sobre todo después de la Guerra Civil Española, que tuvo hasta llegar a 300 asociados o agremiados. El Museo del Abanico está adaptado para personas con movilidad reducida. Tiene accesos planos, libres de barreras arquitectónicas y dispone también de ascensor para subir a primera y a segunda planta. Soy Francesc Martínez Sánchez, director del Museo del Abanico de Aldaya, y os invito a visitar y a disfrutar del Museo del Abanico, donde se pueden apreciar los colores del aire.